Es mucha información para procesarla en tan poco tiempo. Gracias por tu tiempo, nos vemos después. En el último análisis que hicimos del maravilloso cuarteto vocal coreano Forestella, me han recomendado mucho que escuchemos y analicemos musicalmente la canción Maldita sea mi suerte cantada por ellos, así que hoy vamos a ver de qué se trata todo esto. Arrancamos con un arreglo instrumental muy bello. Parece que estamos en la menor. La canción, si no me equivoco, originalmente es de Marc Anthony, así que vamos a ver si estos muchachos pueden hacerle frente al gigante de Marc Anthony. Yo creo que sí. Me hace acordar a la instrumentación de Morricone, el compositor de música para películas, el compositor italiano. Maravilloso, muy delicado. Ahí. La menor efectivamente, y ahora deberían comenzar a cantar porque uno levantó el micrófono, así que... La están cantando completamente en español. Bueno, recién comienza la canción, pero la están cantando en español y se le entiende muy bien, independientemente de que esté la traducción justo debajo del cantante. Además de estar en coreano, supongo, está en español y se entiende todo perfectamente. Tienen muy buena dicción. Ya no sé cómo olvidarme de ti. Ahí el armónico de la guitarra tiró un la en armónico, fíjate el clean ahí que se escucha suavecito. Por ahora son 4 acordes, los originales de la canción, tengo entendido, porque sabemos que Forestella necesita tener arreglos musicales muy intensos dado la magnificencia de sus voces, como para poder acompañar, estar en la misma sintonía. Pero hasta ahora tenemos la menor, fa mayor, después hace re menor y hace este acorde sus 4 para ir al acorde dominante, que es un mi mayor, y volver a resolver en el la. Esta incierta soledad, extraño todo de tu piel. El maravilloso bajo, siempre es un espectáculo cuando ingresa el bajo, porque estamos muy acostumbrados a que las canciones estén cantadas en registro medio o en registro más agudo, pero cuando entra un bajo solista abarca todo un espectro sonoro en general muy poco explorado. Hay muchísimos bajos y que cantan hermosamente bien, pero no es algo que escuchemos en algo que sea tan popular como esto. Y además fíjate el detalle de la instrumentación, es decir, de cómo está creada esa parte de la música, que están tocando los instrumentos en el registro medio y alto para dejarle espacio en el espectro sonoro al bajo para que resuene mucho más. Eso es muy interesante. No puedo evitar caer rendido a tus pies. La profundidad, sin llegar a ser gutural, que tiene este bajo es tremenda. Es como si tuviera un cañón en la garganta que le permite pasar muchísimo aire muy delicadamente, porque es muy difícil cantar en esta región, que es por donde está cantando, manteniendo la afinación y conservando también la ductilidad de su voz para expresar lo que dice la canción, que no es poca cosa. Mirar, me duele estar aquí, lejos de ti. Qué delicado ese arreglo, y fíjate cómo va creciendo en intensidad, porque vamos a pasar a una nueva parte. En ese momento, que sería algo como el preestribillo, va subiendo el bajo para resolver en el la otra vez. Maldita sea mi suerte. Llegamos al estribillo hecho y derecho, y fíjate que yo hice así porque pensé que iba a entrar la batería con mucha más fuerza, y sin embargo estuvo ahí muy medida, muy mesurada, y están haciendo claramente una canción de pop, acercándose al bolero de alguna forma. Está muy bien hecha, muy bien trabajada, porque es algo sutil, no es algo que te abruma por ahora. Es muy interesante el juego que están haciendo entre los tenores. Estamos en el estribillo, los acordes son distintos. Arranca en este re menor, que pasa a un sol mayor, que asciende al sol sostenido para caer en el la y hacer este pasaje. Y volver a arrancar esa versión del estribillo. Muy interesante cómo esos pequeños movimientos de la música acompañan la movilidad que tienen las voces de Forestella.
Fíjate cómo se cruzan las voces en el sentido de que están funcionando en simultáneo, no es que se cruzan a nivel notas. Si usas auriculares lo vas a poder apreciar muchísimo mejor, pero es tan claro y está tan definido el lugar que ocupa cada una de las voces que no se chocan, no se superponen y se escuchan claramente en simultáneo. Y ahora vuelven a la estrofa luego de haber hecho este pasaje instrumental hermoso donde van por un instante a la mayor para darle un poco de brillo, de luminosidad a esta sección. Y después vuelven al dominante para... Cuando volverte a ver, no entiendo luego. Cambia acá también este bajo. Muy interesante, muy bella construcción melódica, armónica en todos los sentidos. Despierto solo sin saber cuándo te sentiré otra vez. Creo que es un lujo escucharlos. Debajo te voy a dejar el video completo para que puedas hacerlo y apreciar estas bellísimas voces. Pero hasta acá, en cuanto al análisis musical, están repitiendo lo mismo que antes, así que avancemos un poco más para ver si encontramos algo nuevo. Maldita sea mi suerte. Este es el mismo muchacho que había cantado la canción de Piazzolla y Ferrer que ya hemos analizado en este canal, que podés ver por acá arriba o debajo en la descripción. Y fíjate el grito bellísimo que pegó para poder ingresar en el estribillo. Ese es un buen pasaje vocal donde se escuchan las 4 voces haciendo el acorde completo. Y fíjate que lo que tiene de Forestella de interesante es que siendo solamente 4 voces individuales logran sonar como un coro entero por la fuerza que tienen sus voces. Es maravilloso. No, es mucha información para procesarla en tan poco tiempo. Gracias por tu tiempo, nos vemos después. No, God, please, no, no! En el principio del video te dije que iba a haber alguno de estos momentos, seguramente, y por ahora no me equivoqué. Esto modularon, es decir, cambiaron de tonalidad, se fueron a otro ambiente, a otro clima sonoro. Parece que han pasado a mi menor, salvo que sea el comienzo del estribillo. Claro, es el estribillo, están haciendo vocalmente, es decir, solamente entonando vocales, con lo que sería el estribillo, con lo cual, si el estribillo antes estaba en re menor y estábamos en la menor, ahora estamos todo un tono más arriba, es decir, si el estribillo comienza en mi menor, la tonalidad principal es si menor. Fíjate cómo, moviéndose a un lugar que está tan cerca, porque la está al lado de si, sin embargo, el pasaje que hicieron nos llevó muy lejos. Lo más cercano en la música siempre es lo que está más lejos. Para pensar. Solo de guitarra, maravilloso, épico como tiene que ser para poder acompañar a Forestella. Continuemos avanzando para ver cómo nos deleitan con sus voces estos muchachos, que ya dijimos que siendo 4 voces individuales suenan como un coro entero. Fíjate cómo se escuchó el bajo cuando le metió un poquito más de fuerza y cómo después se despegó el tenor para poder hacer que todo esto tenga muchísima más proyección, y cómo la música, siendo que están utilizando instrumentos eléctricos e independientemente de que pueda ser regulado por el ingeniero de sonido, quedan completamente opacados por la fuerza que tienen estas voces. Maldita sea mi suerte. Fíjate cuán lírico lo puede hacer, cuán interesante logra este bajo, que algunos me dijeron que es un barítono en realidad, pero para lo grave que llega tranquilamente puede ser considerado como un bajo. Otra vez el contraste entre el piano agudo y la voz grave, que la hace muy lírica, muy relajada, muy interesante de escuchar. Maldita sea mi suerte. Y
y ahora por el contrario la instrumentación fue a los medios y medios graves para que pueda introducirse el tenor y otra vez por contraste hacer que la voz se destaque automáticamente, sin utilizar ningún rudimento tecnológico más que el micrófono que están usando para que se escuche la voz de cada uno de ellos. Maldita sea mi suerte. Es un montón, es muchísima información. Están cantando los cuatro maravillosamente bien. La instrumentación detrás está siguiendo el mismo patrón, la misma idea que habíamos visto en la parte anterior, pero en la nueva tonalidad, es decir, están en mi menor, van al la, ascienden para ir al si menor y hacer este movimiento. Maldita sea mi suerte. Mientras ellos están deleitándonos con la calidad de sus voces. Claro, todos pusimos la misma cara que puso el muchacho del jurado. No sé si esto es un programa de televisión donde tenía un jurado o cómo es este asunto. Si sabes en qué contexto fue hecho esto, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. También, como te dije antes, te dejo el link del video original para que puedas ir a escucharlo. Si querés ver algunos otros análisis que ya hicimos de Forestella, te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde vamos al hueso, al detalle de la cuestión y vamos a ver cómo finaliza esta hermosa canción cantada por Forestella. Oh, maldita suerte. Están cerrando con un canon. Canon es cuando utilizas una frase melódica como la del estribillo, que es maldita suerte, y cuando termina la frase de uno, otro comienza con la última parte de la frase anterior y van encadenándose, van haciendo un canto canónico. Están repitiendo lo mismo, pero cada uno en sus respectivas voces. Fa sostenido 6, ¿acaso no es el mismo Fa sostenido 6 al que llegó Ima Sumac en este análisis que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción? Hizo la gran Dimash. ¿Lo conoces a Dimash? Si no lo conoces a Dimash, ya sabes, acá arriba o debajo en la descripción, pero ese Fa 6 que clavó el tenor, fíjate en el grito final, es altísimo la fuerza que tuvo que haber hecho para llegar hasta ahí. Creo que en ninguno de los otros videos que hicimos sobre Forestella, en ninguna de las otras canciones que analizamos, ninguno de los cantantes había llegado tan alto, con lo cual es un dato nuevo, revelador de la capacidad que tienen estos muchachos. Si no me equivoco, el que hizo esa nota en particular es el mismo que cantó la canción de Piazzolla, que ya habíamos mencionado anteriormente. Si no fue él, por favor déjame escrito debajo en los comentarios quién crees que pudo entonar una nota tan alta. Fíjate que está al límite del piano. Fa sostenido 6. El bajo solo está ocupando todo el espectro sonoro. Cantando acá. De hecho, cuando dice re de remedio, está comenzando en la nota re. Está haciendo algo que podemos denominar como word painting, es decir, lo mismo que está cantando lo está diciendo con la nota, porque dice re de remedio y está cantando con la nota re. Claramente terminaron en si menor, pero fíjate. Maravillosa canción interpretada por los maravillosos Forestella. Si conoces alguna otra canción de estas características en algún otro idioma que no sea ni coreano ni español, como ya vinimos analizando, ni tampoco inglés, como vimos en la canción Shape of You, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos de Forestella que preparé especialmente para vos. Chao.